En algún momento yo creo que podemos hacer un atajo para resolver estas ecuaciones diferenciales exactas. Van a ver que ahorita, digamos, la integración aquí va a ser sencilla, pero lo que pasa es que sí vamos a tener que comprobar demasiadas condiciones para tener una ecuación diferencial exacta. Y aquí voy a dejar documentos, entonces si alguien no lo tiene puede venir acá. Yo creo que ahí Tirso y Álvaro pueden necesitar. Ah, Álvaro, solo hay que mandarles a los estudiantes el problema 2 corregido. Porque ya Marcelo y también Alexandra me preguntaron de que esas ecuaciones no son separables. Bien, gracias Álvaro. Entonces, digamos, aquí otra vez regresamos a nuestra ecuación diferencial de primer orden, esta tercera página, que está las ecuaciones diferenciales exactas. Tenemos otra vez nuestra ecuación diferencial de primer orden, de y de x es igual a f de xy. Pero ahorita muchas veces lo que vamos a hacer, que cuando estamos tratando de hacer como separación de variables o algo, en realidad esta f de x posiblemente es una razón de dos funciones de dos variables. Entonces puede que en algún momento tengamos esta notación. Entonces la idea es que ya hemos visto que ecuaciones diferenciales de esta forma se pueden reescribir utilizando diferenciales en este otro formato. Esto va a decir que esta se puede reescribir como n función de x y y por dy es igual a m por xy de x, y todavía mejor, si esta m la paso al lado izquierdo con un signo negativo, podemos tener esta ecuación. Entonces van a ver que, digamos, las ecuaciones diferenciales, las exactas y las homogéneas, generalmente se van a trabajar en este formato. Ahora vieron aquí, como que estamos tratando de hacer separación de variables. No importa cuál sea la diferencial que se está restando, ¿verdad? Ah, sí, ajá, esto no es eso no importa mucho, uno puede hacer m de x y luego menos n por dy. El orden no importa mucho, lo que sí es que en algún momento vamos a tener que mantener la contabilidad del signo negativo. Entonces, digamos, van a ver, esta ecuación de la forma más general no es separable. No es separable porque para que lo sea, esta n tendría que ser solo función de y. Entonces, si tengo algo como esto, esta sí es separable. Entonces, esta sí es ecuación diferencial separable. La podemos resolver integrando cada una de estas variables y luego escribir nuestra solución de manera implícita. Pero la idea es que, como las ecuaciones de primer orden, las ecuaciones diferenciales de primer orden, no siempre son ni lineales, no son lineales o separables, es necesario encontrar otros métodos para resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, existen otros métodos para resolver una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, los dos métodos que nos faltan son ecuaciones diferenciales exactas y ecuaciones diferenciales homogéneas. Y estas sí tienen unas técnicas un poco más extrañas para resolverse. Entonces la idea es que primero vamos a ver hoy cómo es una ecuación exacta. Voy a empezar ya con una definición. En realidad eso no es una definición, sino viene una propiedad de que qué sucede si una función de dos variables le iguala una constante y luego la derivo respecto a t o una variable. Ahí está Alejandra. Y entonces nos queda una propiedad bien bonita y luego ya se define una ecuación diferencial exacta. Pero yo siento que la mejor forma de introducir este tema es ver ya, digamos, cómo se construye, ya construido este tema y luego lo vamos a construir y decir por qué tiene esa definición tan extraña.
Entonces resulta que, digamos, una ecuación diferencial de primer orden, esta n de x y m de xy, yo creo que aquí cambia un poco. No está bien esto. Aquí cambia un poco los signos. Pero digamos, esta ecuación diferencial de primer orden es exacta si, solo si, tengo que la derivada cruzada de esta función respecto a y es igual a la derivada parcial de esta función n respecto a x. Y aquí, como pueden ver, hay, ¿cómo se llama?, derivadas parciales cruzadas. Entonces la que tiene x la derivo parcialmente respecto a y, la que derivo respecto la que se quiere integrar respecto a y se deriva parcialmente respecto a x. Ahí después van a ver por qué es la razón de esto. Estas m's y estas n's van a satisfacer a su vez otras derivadas parciales que hay que integrar, ¿sí? Creo que en la hoja Sí, es n. Sí, es aquí, entonces esto es n, ¿ve? Sí, ahí está. Sí, Rudy generalmente sale y se le adelantó a Bob. Le vamos a poner aquí que Rudy hizo una observación. Sí, entonces gracias, Rudy. Entonces, ahorita vamos a ver esta condición. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios que no tienen mucha relevancia, porque solo más que todo vamos a verificar que cuando una ecuación diferencial es exacta y cuando no lo es. Entonces la idea es que vamos a trabajar este primer ejercicio y vamos a determinar si las siguientes ecuaciones diferenciales son exactas. Entonces, en este primer problema tenemos que dy de x es igual a 3x al cuadrado más 6x. Este está bonito, ¿eh? Incluso ahorita me voy a tomar un poco más de tiempo haciendo estos problemas. Ahorita van a ver por qué. Porque no solo voy a estar interesado en ver si es exacto y no, sino también vamos a ver si este es separable y si es lineal. Entonces, ¿vieron qué problema tengo? Esta definitivamente no es separable, porque aquí tengo un 2y menos x al cubo. Ahora, si aquí tuviera un y al cubo, eso ya es otra historia. Entonces, digamos, ¿cómo voy a analizar si la ecuación diferencial es exacta? Lo primero que tengo que hacer es escribirla de esta forma, m de x más n de y. Entonces, aquí tengo 2y menos x al cubo por dy igual a, o mejor pongamos de un solo aquí el signo negativo, menos 3x al cuadrado más 6x por dx. Y todo esto es igual a 0. El m y la n no importa realmente si a esta la llaman m o n. Pueden ponerle cualquier nombre, incluso a y b, pero lo que sí tienen que prestar mucha atención es que para comprobar si es exacto o no, esta se deriva parcialmente respecto a x. Y la que tiene el diferencial de y se deriva parcialmente respecto a y. ¿Sí? Porque me lo tengo que pasar al lado izquierdo. Sí, ve. Y no le cambié. Yo creo que le cambié el signo. Le cambiamos el signo, sí. sí, ajá. Y, pero igual, digamos, está interesante. ¿Vieron aquí? Esto me gusta mucho en este documento, porque aquí pueden ver que escribí un poquito diferente el problema, pero igual es equivalente. Entonces aquí, si todo esto, este término lo pasan al lado derecho, este se va a volver positivo y luego este se va a volver negativo y va a cambiar a x al cubo menos 2 por y. Entonces ahí sí, ¿cómo se? Sí. Sí, gracias. Ahorita solo vamos a comprobar, sí, yo creo que no es lineal, pero ahorita solo vamos a comprobar si es exacta o no. Entonces, la pueden escribir de varias formas. En realidad no se preocupen por la estructura del problema. Lo único es que sí tomen nota que
Si ponen esta como m y esta como n, y la n también incluyan el signo negativo. Eso sí, porque vieron cómo está la forma, más. Entonces ahí implícitamente nos están diciendo que el signo negativo va a ser parte de la función n. Entonces aquí tengo que m es igual a 2y menos x al cubo y n es igual a menos 3x al cuadrado menos 6x. Entonces lo que hago es que derivo parcialmente m respecto a x, respecto a la otra variable. Entonces cuidado, como son derivadas parciales, este y se vuelve 0 y aquí tengo menos 3x al cuadrado. Y luego, no me faltan ahí unos términos. Yo creo que aquí sí hay otro problema. Bueno, si lo dejamos así como está, van a ver lo siguiente. La derivada parcial de esta función n respecto a y es igual a 0. Que es menos 3x cuadrado por y. Sí, lo único es que vieron acá, como tengo el documento originalmente, entonces digamos, aquí podemos hablar de dos variaciones de este problema. Si se los doy literalmente como está, no es exacta. Pero si digamos aquí agrego esa y, de y de x es igual a 3x al cuadrado por y más 6x, solo con agregar esta y ya se volvería exacta. Entonces, yo creo que otra vez Rudy fue el primero en observar esto. Entonces, digamos aquí, sí que yo creo que me va a ser más fácil agregar el 3x al cuadrado por y. Solo para decir, digamos, por qué en este caso sí era exacto este problema. Entonces, digamos, esta la derivo parcialmente respecto a y. Entonces, solo tengan el cuidado. Entonces, aquí solo agreguen y. Tal vez en algún momento pueden haber preguntas así como que, bueno, esta ecuación diferencial no es exacta, pero ¿qué función? Ajá, que se dio al revés, ahorita van a ver por qué. Ahorita esto está un poco artificial, digamos, porque una la derivo respecto a x y otra respecto a y. Va a tener que ver con la continuidad de una función de dos variables. Entonces ahorita esto está un poco extraño. Pero digamos, ahorita solo de esta y la derivo respecto a x, esta x respecto a y. En este caso, como son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Tienen la misma menos 3x al cuadrado y esta tiene menos 3x al cuadrado. De aquí. Ajá, es que esto hay que... Sí, la y, sí, esa... Sí, gracias Alexandra, sí, esa y. O sea, pues ustedes tranquilamente pueden trabajar con el 3x al cuadrado, pero aquí les quedaría 0 y en ese caso no sería exacta. Entonces en algún momento pueden haber preguntas así como que, bueno, ¿qué función tengo que agregar para que esta ecuación diferencial sea exacta? Ajá, si son iguales estas derivadas parciales es exacta. Incluso ahorita, como estos ejemplos no tienen tanta gracia, yo creo que vamos a hacer este inciso y luego nos vamos a ir a la resolución, porque eso es la parte realmente interesante. Bueno, y aquí digamos, Héctor me comentó que esta no es lineal, y esta no va a ser lineal por lo siguiente. Observen que cuando paso este y al lado de izquierdo, voy a tener un 2y por dy de x. Cuando están multiplicando y por una derivada, esa función ya no es lineal. ¿Y en este caso afecta que no sea lineal? Como es exacta, no hay ningún problema. ¿Y si no fuera exacta? Si no es exacta, entonces esta sería bien difícil de resolver. En algún momento de ecuación que no sea ni exacta, ni lineal, ni homogénea, ni separable, se puede resolver todavía, pero ya las técnicas se ven un poco sofisticadas y ya es demasiado laborioso. Entonces, posiblemente si pasa de que no se puede de ninguna forma, posiblemente ese problema no se va a ver o se les va a preguntar, bueno, explique si realmente hay un método que usted conozca para resolver la ecuación diferencial. Entonces, aquí solo me faltó el de x. Ustedes vieron, aquí la ecuación ya está escrita de la forma más cómoda. Entonces esta le podemos llamar m.
y a esta n. Entonces solo recuérdense que si esta está multiplicada por el diferencial de y, tengo que derivarla, esta m, respecto a la variable x. Entonces aquí voy a tener 6x, no, va a ser 6y. Pueden poner 6y más 0. Y luego esta n la derivo parcialmente respecto a y. Entonces cuando la derive parcialmente respecto a y, aquí voy a tener un 0 más, yo creo que es x. Sí. Ustedes vieron aquí, desafortunadamente esta sí no va a ser exacta, tal vez para que lo fuera. Aquí sí tendría que hacer cambios radicales en esta función. Esta obviamente tampoco es separable. Claramente aquí se mira que no es separable. Entonces vamos a decir esta vez como dm de x no es igual a dn de y. La ecuación diferencial no es exacta. Tampoco va a ser, ¿cómo se llama? Separable. Y esto cuesta verlo un poco, pero digamos, observen que aquí hay un y cuadrado por dy. El dy generalmente es como un dy de x. Entonces y cuadrado por y' es otro tipo de ecuación diferencial que no va a ser lineal, porque no puedo multiplicar potencias derivadas. Entonces esta ecuación va a ser bien interesante, por lo menos, ¿sí, Daniela? Porque vamos a tener un método de resolución para ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, desafortunadamente, sí, digamos, si quieren utilizar el método de ecuación diferencial exacta, tienen que verificar esto. Y digamos, si en algún momento tienen ejercicios del libro donde ya les dicen, bueno, resuelvan las siguientes ecuaciones diferenciales exactas, tal vez ustedes se pueden salvar de este paso, pero la forma como yo voy a estructurar los problemas es, ahí está la ecuación diferencial, y luego encarguémonos nosotros de clasificarla. Porque si no, el ejercicio ya pierde un poco de gracia. Entonces ahí te pueden ver, digamos, que hay otros dos incisos más. Y más o menos siguen la misma historia. Tal vez yo creo que el que sí voy a hacer es el C, solo porque este es rapidísimo. Y también porque es un problema de abogado del diablo. Entonces aquí yo creo que sí les tengo buenas noticias. ¿Es esta ecuación diferencial separable? Sí, esta es separable. ¿Va a ser lineal? También, ajá. Y ahorita van a ver que encima de todo va a ser exacta. Yo creo que lo único que no va a ser esta es homogénea, pero ya tenemos tres métodos diferentes. Entonces esta ecuación, ¿cómo analizaríamos si es exacta o no? Entonces lo que hacemos es que la reescribimos como dy menos r por y por dx es igual a 0. Y ahora esta sí está un poco interesante, porque ¿cuál creen que es la función que está acompañando a la dy? Marlon, ahí hay documentos. Sí, es 1, ajá. Y le podrías llevar una Tirso y también a Carmen. Y la n va a ser menos r por y. Entonces aquí mucho cuidado, porque uno se miraría tentado a derivar esta n parcialmente respecto a y. Pero miremos bien cómo... ¿qué pasó acá? Yo creo que está un poco desordenado, sí. Esto me gusta mucho que lo que estoy haciendo ahorita. Porque digamos, esta es una forma correcta de escribir esta ecuación diferencial. Y ahorita de esta forma, como la estoy escribiendo, derivo parcialmente esta respecto a x y parcialmente esta respecto a y. Entonces aquí me queda menos r y aquí me quedaría que no es exacta. Pero la idea de los diferenciales es que Sí. se termina multiplicando con su variable Sí. dependiente. Ajá. Entonces van a ver que este concepto también, igual que la ecuación diferencial lineal, en algún momento esto es válido, pero esto no nos va a llevar, digamos, a poder utilizar el método de ecuación diferencial exacta. Entonces, digamos, la sugerencia que me dijo Rubio es, bueno, esto está bien escrito, pero generalmente cuando estamos utilizando separación de variables, esta y tendría que estar con la y.
Entonces, en realidad, de esta forma no es exacta, pero de esta otra forma sí, sí lo es. Entonces aquí si tengo dy partido r por y es igual a dx. No, igual de esa forma creo que sí. Porque, Miremos. no, de la forma que está arriba, porque es, bueno, ry por dx Ajá, esta se deriva parcialmente respecto a y. ¿por qué respecto a y no es respecto a x? Es que se deriva respecto a la otra variable. Sí, eso es un poco confuso inicialmente y ahorita se va a hacer un poco más confuso, pero ya cuando la estemos resolviendo, ahí sí integramos respecto a la variable que está en el diferencial. Entonces, digamos, de esta forma van a ver que es como una forma donde estoy dividiendo esta ecuación diferencial por r por y. Aquí, digamos, m en este caso va a ser 1 partido r por y n va a ser igual a 1. Entonces aquí la derivada parcial de m respecto a x es 0 y la derivada parcial de n respecto a y también es 0. Entonces de esta forma sí es exacta. Entonces muchas veces van a haber algunas ecuaciones diferenciales que si no organizan los términos de una manera apropiada, la ecuación diferencial no se va a poder clasificar como exacta, pero si juegan un poco se puede volver exacta. Entonces eso ya hemos visto que nos pasa con el factor integrante, que si se escoge mal la función p integral, ya no se puede utilizar la regla del producto, pero si dividen la derivada de toda la ecuación diferencial por la función que está acompañando a y', ya se va a poder utilizar el factor integrante. Entonces la idea es, bueno, ¿por qué estamos haciendo toda esta clasificación? Y también por qué tenemos estas condiciones para que la ecuación diferencial sea exacta. Resulta que una ecuación diferencial exacta tiene una ecuación bien sencilla. Y ahorita se va a poner un poco teórico, pero es que esto sí es un poco difícil de creer, de que si la ecuación diferencial es exacta, si dm de x es igual a dn de y, entonces la solución es una función de dos variables. No importa, puede ser n o m, puede ser a o b. La única cuestión es que esta condición tenemos que igualar dos derivadas parciales de diferentes variables. Entonces aquí está la gracia. Y ahí está esta solución sí se mira bien abstracta, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué la solución me queda f de x, y es igual a c? Sí. No, puede ser de n de x y de m de y. Eso al final, digamos, no va a afectar. No, pero lo que pasa es que depende de cómo esté tu n. Si, digamos, en este problema, eh, la m sería la que tiene la y. Entonces, ahí tal vez en ese problema si es de m de y o de m de x. Incluso va a poder escribir de las dos formas como pueden tener la ecuación diferencial exacta y no les va a afectar el problema. Entonces puede ser m de x es igual a n de y o n de x es igual a n de y. ¿Cuál condición utiliza? Todo dependerá de cómo estén escribiendo su problema. Entonces, ahorita van a ver que es lo siguiente. Entonces, ahorita tenemos que la solución es una curva en el plano. Pero la idea es que, bueno, ¿cómo vamos a comprobar que esta es la solución de una ecuación diferencial exacta? Ahorita lo que vamos a tener que hacer es la regla de la cadena. Entonces la idea es que nuestra función f depende de x y de y. Y a su vez podemos decir que estas x y y dependen de una variable t. Entonces la idea es que ¿qué sucede si derive f mayúscula respecto a t? Cuando utilizamos la regla de cadena en cálculo multivariable, calculamos, digamos, la derivada parcial de f respecto a x y luego la derivada de x respecto a t. Entonces tengo que df
dt es igual a esta derivada parcial de f de x por dx dt más, pero como tengo otro camino, de f de y por dy dt. Pero ahí ya tengo algo bien bonito porque, digamos, como estoy igualando esta función de dos variables a una constante, ¿cuál es la derivada de una constante respecto a t? 0. Entonces ya vieron que es lo bonito. Entonces aquí ya... Por eso es que utilizamos t. Ah, sí, ajá. Por eso es que utilizamos esta variable temporal t. Pero ahora digamos qué sucede si multiplico todo esto por dt. Nos va a quedar una ecuación diferencial de esta forma. Entonces vieron esto, ya se está pareciendo a una ecuación diferencial exacta. Ahora digamos, ¿qué propiedad tenemos a nuestra disposición con funciones de dos variables? Lo bonito es que si tenemos una función de dos variables que es continua, ¿sí? Ah, esto, la regla de la cadena. ¿Se recuerdan cuando hacíamos los arbolitos? Multiplicó todo por dt. Ajá. Incluso... Eso sí, pero del segundo paso para abajo. Ah, multipliqué todo por dt. Solo porque lo estoy tratando de escribir de esta forma de ecuación diferencial. Entonces aquí como que está la m y aquí como que está la n o n o m, no importa, pero ahí pueden ver que ya tenemos una forma. Pero la idea es que ahorita viene el último paso. Una función de dos variables continua tiene sus derivadas, sus segundas derivadas cruzadas iguales. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Si calculo la derivada parcial de f, primero la derivo respecto a x y después la derivo respecto a y, esto me tiene que dar igual a, si derivo primero respecto a y después derivo respecto a x. Aquí solo una pregunta. Sí. ¿Cómo pasamos a deducir que se tiene que hacer la segunda derivada? Ah, es que esto, digamos, esto es algo bien rebuscado, es parte, digamos, de la teoría de este método. Okay. Entonces la idea, yo no sé, no tendría que ver la referencia y quién fue la primera persona que se le ocurrió este método. Entonces esta persona se aprovechó, bueno, las funciones de dos variables tienen segundas derivadas continuas. Tenemos una ecuación de esta forma y aquí es donde se va a hacer, se va a armar la última pieza del rompecabezas. Entonces lo que hay que hacer en el último paso es decir que esto es igual a m y esto es igual a n. Entonces m es igual a df mayúscula por dx y n es igual a df por dy. Y con esto voy a explicar por qué... sí, ahí está. Y con esto voy a explicar por qué las condiciones de ecuaciones diferenciales exactas tengo que derivar estas con respecto a variables cruzadas. Entonces vieron, para que podamos satisfacer esta condición, tengo que encontrar la derivada parcial de m respecto a y. Entonces, si tengo la derivada parcial de m respecto a y, aquí tengo d cuadrado f de y de x. ¿Qué sucede si esta n la derivo parcialmente respecto a x? Tengo esta d cuadrado f de x de y. Entonces, como estas derivadas parciales son iguales, entonces lo que vamos a obtener finalmente es la condición de ecuación diferencial exacta. Entonces ya vieron, por eso es que esta la derivaba parcialmente respecto a y esta parcialmente respecto a x. Porque si esta la derivo parcial a m, la derivo parcialmente respecto a x, me queda la segunda derivada parcial de f respecto a x, y aquí me quedaría la segunda derivada parcial respecto a y. Entonces, aunque una función sea continua, tranquilamente estas segundas derivadas parciales pueden ser diferentes. Las que sí tienen que ser a pura fuerza iguales son las derivadas cruzadas. Entonces ya tenemos esta condición y entonces esto justifica de que se tiene que cumplir a pura fuerza esta condición para que la ecuación diferencial sea exacta y para que eventualmente nuestra solución sea esta función de dos variables. Y ahora aquí todavía, digamos, hay algo que está así como que escondido, porque como que comprobamos una solución
pero no sabemos realmente cómo resolverla. Y el paso crítico es este, ¿ve? Como que si la función es igual a una constante, tengo un df de x y una derivada parcial de f respecto a y. Entonces ahí me están sugiriendo esas dos derivadas parciales, cómo encontrar la función f mayúscula. Entonces para encontrar la solución f mayúscula, tengo que integrar estas dos ecuaciones. Pero ahí esta integración va a ser un poco curiosa, porque ahora ya esta m puede depender de x y y, lo mismo con n. Entonces la idea es que cuál va a ser la solución de una ecuación diferencial exacta. Entonces digamos, tengo que si tengo m de x más n de y es igual a 0 y que la derivada parcial de m respecto a y esta respecto a x, solo recuérdense cómo escribir esta condición, utilicen la derivada parcial respecto a la otra variable que está acompañando el diferencial. Entonces, la ecuación diferencial exacta tiene como solución f de x, y es igual a una constante. ¿Y cómo se encuentra esta función implícita? Entonces, f se obtiene al resolver las siguientes ecuaciones. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Tengo que igualar m con la... ¿De ¿sí? qué me sirve igualarlo a una constante? Solo es por términos de diferenciación. Ayuda, pues ayuda a igualar una constante, porque primero una gran ventaja, ya tengo mi constante arbitraria del lado derecho. Y segundo, lo que va a pasar es que entonces ya solo encuentro esta función y le igualo una constante, entonces muchas de estas soluciones van a ser como curvas o trayectorias. ¿Y esa constante, cómo la elijo? Es una constante arbitraria, pero lo que sí vamos a hacer, digamos, cuando se puede encontrar el valor de esta constante. Si a esta ecuación diferencial exacta le digo, bueno, y de 0 es igual a 5. Entonces también vamos a hacer uno de esos problemas donde, tengo que utilizar una condición inicial. Pero lo interesante acá es que aquí ya tengo una solución. Pero esta solución van a ver que es sumamente molesta. Aquí solo corrijamos un poco. Aquí sí es m. M y n. Entonces la idea es que tengo que integrar estas dos ecuaciones. Una me va a dar una parte de f mayúscula y otra me va a dar la parte de f mayúscula. Y aquí se va a poner un poco interesante este problema, porque también noten que no estamos integrando respecto a una sola variable, sino estamos integrando respecto a dos variables. Entonces aquí vamos a tener que hacer un poco de integración parcial. Y ahorita van a ver a qué me refiero con integración parcial. Entonces, por eso es que no hay muchas aplicaciones de este tema, hay más con lineales y separables. Entonces la idea es que vamos a empezar a trabajar esos ejercicios. Aquí, digamos, como pueden ver en el documento, tengo estos pasos. Pero yo creo que estos pasos, primero tratemos de resolver el ejercicio y luego tratemos de ver, digamos, cuál es la secuencia de esos pasos, porque ahorita no se va a entender mucho qué significan estos pasos. Incluso ahorita vamos a tener un debate filosófico, porque es primera vez que estamos integrando funciones de dos variables. Entonces, vamos a trabajar yo creo que con este problema. Y este es el primero con el que empezamos la clase. Sí. Es exactamente el mismo. Entonces, este es el mismo que el ejercicio 1A. Que el 1A. Entonces, otra vez solo vamos a hacer rápido, digamos, a qué es igual mi m. O n, no importa el orden en realidad. Yo creo que está como más porque... No le ha cambiado el signo. Le cambié de signo, como lo tenía, como lo había hecho inicialmente, había puesto este como menos, sí. Entonces, sí, en el 1A yo creo que lo tenía como 6x menos 3x al cuadrado por y de x y luego menos este signo.
es lo mismo. Su m y su n puede cambiar, pero no se preocupen si en algún momento sus respuestas varían por un signo, porque recuérdense que como están igualando una constante, entonces en realidad es como que tuvieran un menos c. Entonces pueden multiplicar todo eso por menos 1 y menos c es igual a una nueva constante arbitraria. Entonces sí tengan presente que en algún momento pueden tener respuestas diferentes. Eso es lo que me gusta de este tema, que sería bien raro que una persona tenga exactamente todos los pasos exactos, incluso las M's y las N's. Alguien puede, digamos, Alexandra, tal vez va a poner aquí N y M, no importa. Entonces, y luego la N es X al cubo más 2 por Y. Pero lo que sí vieron que es lo importante, más que perderse en el mar de la notación, es A. Esta solo para verificar que es exacta, la derivo parcialmente respecto a Y. Y esta n, la segunda función, la derivo parcialmente respecto a x. No sé qué notación prefieren que utilice derivada parcial, la notación de subíndice o la notación de Leibniz. Ah, Leibniz. Ah, así es que es más elegante. Se mira bien coqueta. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? Si derivara m respecto a x y n respecto a y, igual tendría que cumplirse, ¿no? Ah, no, ahí sí ya no se cumple. Ahí sí Marlon hizo una buena observación. Entonces, aquí sí es exacta, ve. Digamos, ahí sí tengan mucho cuidado con esto, porque ¿qué sucede si la m la derivan respecto a x? Les queda 6x por y menos 6 y n de y les queda 2. Pero ¿por qué aquí no utilizamos esta condición? Porque estamos utilizando las derivadas parciales incorrectas. Siempre escogen para verificar la condición la otra derivada respecto a la otra variable. Entonces, eso sí se vuelve un poco confuso, porque para verificar la condición derivan respecto a la otra variable, pero pueden ver que ya para obtener los pedazos de estas funciones integran respecto a esta variable. Entonces, ahora aquí sí integramos respecto a x e integramos respecto a y. Entonces, esta es exacta y lo que va a pasar es que entonces ahora tenemos que resolver las siguientes ecuaciones. Entonces aquí tengo que mi derivada de la función, incluso aquí vieron que empezamos diciendo, ah bueno, mi solución es esta función de dos variables igual una constante. Puede parecer algo trivial, pero es importantísimo, porque no todas las funciones de dos variables se pueden igualar a una constante. Entonces esta sí tiene que ser igual a esta m. Y luego la df de y. Aquí sí las voy a escribir acá pues por lo menos aquí sí se sugiere cómo hacer la integración parcial. Esto es igual a x al cubo más 2 por y. Y esto tiene que ser igual a n. Y ahora viene lo interesante. Primero empiezo integrando esta. O pueden empezar integrando esta otra. No importa en realidad cuál es la que integran de primero. Entonces integre df de x parcialmente respecto a y. Y esto sí se va a volver un poco confuso. Respecto a x. Ah, sí, perdón, sí, x, sí. Sí, porque es de f de x. Sí, gracias. Entonces, cuando integre parcialmente respecto a x, aquí tengo f mayúscula. Aquí no sé si me conviene poner el signo de integración o si prefieren mejor ir viendo cada término dónde está la dependencia en x. Porque vamos, integro esta, me queda x al cubo por y. Integro esta otra, menos 3 por x al cuadrado. Y usualmente pondríamos una constante de integración. Pero ahí está bien lo que realmente no les va a gustar mucho. El hecho de que estoy integrando parcialmente, en realidad me abre la posibilidad de que esta constante no sea una constante constante, sino puede depender de y. Entonces, digamos, ¿por qué esto es correcto? Porque, ¿qué sucede si derivo parcialmente esta función que depende solo de y? Se vuelve cero. Entonces, por eso sí.
Es bien curioso esto. Entonces aquí digamos, ahora la constante de integración depende de la otra variable. Y ahorita van a ver, digamos, cómo vamos a encontrar esta a de y. Porque vieron, tenemos que cumplir otra condición. Entonces ahora tengo que derivar parcialmente esta función f mayúscula respecto a y e igualarla a x al cubo más 2 por y para poder encontrar a qué es igual esa función a de y. Entonces, digamos, aquí tenemos que derivar parcialmente esta x al cubo, esto se vuelve 0, más a' de y, pero esta va a tener que ser igual a x al cubo más 2 por y. Y esto casi que parece magia, pero van a ver que si la ecuación diferencial no es exacta, no se va a poder hacer esta eliminación bien bonita. Así que, ¿qué pregunta tenías, Luis? ¿Por qué en este caso lo hicimos como a' de y y no como a de x? ¡Ah! Estás derivando respecto a y. Y la notación prima está como que diciendo, bueno, esta ya es una función de una variable. Ahora, si quieren que sea un poco más correcto, puedo poner de a de y. O sea, pueden ustedes trabajar con la notación prima, pero posiblemente Abner va a decir, no, mire, aquí hay mucha ambigüedad. O sea, esta prima, tenemos ahí dos funciones de dos variables que estamos integrando. Va a haber una confusión respecto a cuál variable tengo que integrar. Ah, porque la derivada de a de x no se hace 0, sería a' de x. Entonces, digamos, aquí como integré en este primer paso respecto a x, tengo que agregar una función de y que es una incógnita. Entonces, esta función a de y es una incógnita, no sé a qué es igual. ¿Y por qué le digo Sí, ajá, se haría 0. ¿Por qué lo igualamos a n? Porque se tienen que satisfacer estas dos condiciones. Es que vieron, ahí está el problema, porque mirábamos dos ecuaciones y decíamos, bueno, pero yo solo quiero integrar una de las ecuaciones, pero como hay que satisfacer dos condiciones, hay que hacer este paso extraño, que primero uno integra una, luego uno deriva la otra, y luego se iguala con la otra ecuación. Y lo que van a ver es que aquí por arte de magia, ya esta función incógnita, solo es, ¿sí? Y ahí nosotros escogemos cuál queremos usar. Ah, sí, 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 O sea, incluso... yo hubiera querido integrar n, integro n Sí. igual a n. Incluso esto, si quieren, lo puedo hacer ahorita en el documento que les di está. Pero igual lo puedo hacer con él y van a ver de que tienen que llegar exactamente a la misma respuesta. ¿Y por qué decidimos que de f tenía que ser una derivada con respecto a y y no con respecto a x? Ah, porque de nuevo nos falta la segunda condición. Aquí solo probamos, usamos la primera condición. Ahí integramos y después derivamos con respecto a y. Ajá, hay que derivar respecto a la otra. Incluso, O sea, si integramos respecto a y, tendríamos que derivar respecto a x. sí, ajá. Incluso ahí yo creo que ya para la tarea 4 tenemos un problema de bono bien bonito. Va a ser un problema de Stewart, que supuestamente se tendría que dar en cálculo multivariable. Sí. Hasta el otro jueves a las 2, 4 de la... Este jueves. Sí, este jueves a las 4 de la tarde durante el laboratorio. Entonces ya digamos cuando integro esta función respecto a y, me queda y al cuadrado más c. Pueden dejarla así o simplemente un y cuadrado. Pero ahí está el gran problema. ¿Cuál? ¿Ah? Sí, respecto a y. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que juntar mis dos pedazos de solución. Entonces, observen que aquí tengo parte de mi solución, tengo esta función incógnita y luego tengo esta a. Entonces, ahora tengo que escribir la solución general. Y esto, yo creo que aquí sí inicialmente vamos a tener que ser un poco suaves con la notación porque van a ver que esto sí es un gran debate. La solución, recuérdense que f es igual a una constante. Entonces aquí tengo x al cubo por y menos 3 por x al cuadrado más toda esta función.
Esto en teoría está incorrecto, porque la idea es que cuando tenemos una solución decimos, bueno, f de x es igual a algo, o si tenemos x y y en ambos lados de la ecuación, se iguala, digamos, a cero o a una constante. Entonces, pueden poner algo como esto. Y, ajá, y aquí como tienen la constante arbitraria de integración, no tienen ningún problema, ¿sí, Marlon? Porque es que integramos en el último paso de A, B y Y. Ah, porque hay que encontrar la función a de y. Pero cuando Ujú. ese A de Y Ajá. es una constante que digo que solo depende de Y, Sí, dice, cuando ya la derivo toda esta f respecto a y, me va a quedar dA de y es igual a 2 por y. Entonces todavía tengo que resolver ese problema. pero vamos a estar 100% seguros de que iba a haber una constante que Ah, depende de sí. Y. Sí, porque ahora estás integrando parcialmente respecto a x. Entonces, como estoy integrando parcialmente, mi constante ahora va a depender de la otra variable. Y puedo tener ahí un seno de y por a la y, el logaritmo de y, si lo derivo parcialmente todo eso respecto a x, se vuelve cero. Entonces, hay dos formas como pueden escribir la solución. Ah, puse aquí la función f mayúscula, puse aquí la función a de y aquí la tengo, y todo esto lo igualé a cero o lo igualé a una constante. Cualquiera de estas dos respuestas es correcta, pero digamos, sí, recuerden que cuando estén haciendo una solución general, tienen que igualarlo a algo. Entonces sería menos C en la segunda. Ah, también, ajá. Entonces, lo que pasa es que depende de cómo hagan este problema, porque ya muchas veces lo que recomiendan es que como la constante arbitraria va a estar al final, entonces uno solo puede decir, ah, bien, ¿saben qué? Voy a poner aquí y al cuadrado y voy a poner aquí el y al cuadrado, y como sé que la solución general la tengo que igualar a una constante, entonces voy a igualar esto a c. Entonces hay varias formas de escribir esta respuesta, o sea, pueden poner c o menos c y eso es correcto. Entonces solo tenganlo presente, que lo más difícil aquí son todos estos nuevos pasos, porque esto sí es un método que podríamos definirlo como de integración secuencial, por así decir. ¿Qué se refiere con eso? Ahí están, a ver, porque vieron, tenemos dos ecuaciones. Entonces la idea es que... Sí, las observaciones, ajá. Entonces, digamos, como tenemos que satisfacer estas dos condiciones, primero hay que integrar df de x o df de y. Entonces recuérdense que si integran respecto a x van a tener una constante que depende de respecto a y. Mientras que si integran parcialmente respecto a y, van a tener una constante que depende de x. Entonces 2 ya deriva f respecto a la otra variable. Ajá. Entonces ya van a poder sustituir esto, les va a quedar un df de y más un a' de y, por así decirlo, lo igualan a m. O si se van por el otro camino, les va a quedar un df de x más b' de x es igual a n. Entonces ya cuando tengan esta ecuación diferencial, si es exacta y todo, todos los términos de x se van a eliminar y ya solo se van a quedar con un a' de y es igual a funciones que solo dependen de y. Entonces luego integran a' de y. Y ya digamos su solución general va a ser el primer pedazo que encontraron, que es f, más esta función a, y lo igualan a una constante. Entonces todo depende de cómo esté el problema, pero pueden ver que esto sí es un poco, ¿cómo podríamos decirlo? Confuso. ¿Sí?
Aquí en este caso, porque dice, como el paso que puse acá, integro f respecto a x, mi constante depende de y. Entonces por eso cuando derivé parcialmente me va a quedar un df de y más un a' de y. O sea, esto no lo estoy escribiendo con todas las ecuaciones completas, pero ahí pueden ver, digamos, que hay como que 4 pasos en realidad. Entonces ahorita vamos a continuar resolviendo estos problemas. Ahora aquí, digamos, podemos, bueno, hagamos la comprobación siempre de que la ecuación es exacta. Porque esto sí va a ser frustrante este método. Si la ecuación diferencial no es exacta y solo nos ponemos a integrar de manera precipitada, no nos va a coincidir nada y luego uno va a estar ahí diciendo, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces digamos, ¿qué sucede con esto? M es igual a este relajo. 2x menos x al cuadrado menos 2y más 3. La derivo parcialmente respecto a y. Y aquí tengo menos y al cuadrado más 2, si mal no estoy. Sí. No, sí, menos 2, cuidado. Bueno. Esta segunda, sumamente molesta tener el signo negativo, porque entonces la n no es solo esto, sino también es la n incluyendo el signo negativo. Menos x al cuadrado por y, menos 2 por x, menos 2 por y, n de x. Entonces tenemos esto otro. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta no sé por qué no me está quedando exacta. No, ya vi qué pasó acá. Derivé parcialmente esta respecto a y, ¿vieron? Aquí está 0 menos 2x por y. Entonces aquí derivo parcialmente esta respecto a x a menos 2x por y menos 2. Y por eso es que van a ver que estas ecuaciones diferenciales exactas, aquí la parte de integración no va a ser tan rebuscada. Entonces, digamos, ya verifiqué que son exactas. Entonces, como estoy verificando que son exactas, entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a tener que resolver esta. Resuelva de f de x es igual a m. Aquí solo me dicen si prefieren que escriba todo o si ya, digamos, voy solo como igualando. Porque digamos, puedo escribir todo, pero se va a ver un poco confuso. Entonces, de f de y le igualo a toda esta. Menos x al cuadrado por y menos 2x menos 2y. Entonces, Diego me hizo una pregunta. Me dijo, ¿qué sucede si empiezo integrando esta respecto a y? En realidad no hay ningún problema. Incluso ahorita vamos a hacer algo de abogado del diablo. Voy a empezar integrando esta respecto a y. Y luego, ¿cómo se llama? Vamos a derivar la solución esa respecto a x y encontrar una función incógnita que depende de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Integre de f de y. Y bueno, aquí tal vez tratemos de poner los pasos. Entonces, primer paso, verifiqué que son exactas. Segundo paso, construí las ecuaciones que tengo que resolver. Tercer paso, integre de f de y. Entonces, luego, ¿qué sucede? Al integrar esta, bueno, y vamos a poner, creo que aquí se entiende que estoy integrando respecto a y. F mayúscula es igual a menos la integral de y. Entonces tengo x al cuadrado, y al cuadrado, partido 2. Esta la integro también respecto a y esto es confuso porque uno podría poner aquí un menos x al cuadrado o solo poner un menos 2x. Entonces recuérdense, si tienen funciones que dependen solo de x, como seno de x, coseno de x, al integrarlas parcialmente respecto a y se volverían y por ese seno de x o por lo que sea esa función.
Entonces aquí tengo menos y al cuadrado, pero luego recuérdense, hay una nueva función incógnita. Ajá, el a de x. Entonces, bueno, como tengo que satisfacer la segunda condición, la primera ecuación también, entonces ahora ya derivo mi solución completa. Incluso le vamos a poner acá, no es una forma muy apropiada matemáticamente decir, pero por lo menos sí se hace énfasis de esta forma que todavía no he resuelto el problema. Entonces, si la derivo respecto a x, tengo derivada parcial de f respecto a x, entonces esto va a ser igual y aquí es donde todo nos tiene que salir bien para que se cancelen todas las que dependen de x. Entonces aquí voy a tener menos 2 por x dividido 2, esto se vuelve menos x por y al cuadrado, menos 2y. Esto se vuelve 0, vamos a escribirlo menos 0, más dA de x. O pueden poner a' de x. Entonces todo este relajo, aquí lo igualo. Tengo que satisfacer estas dos condiciones para la derivada parcial. Ajá. 2x al cubo, ¿vieron? Este 2x al cubo no se va. Pero el x menos y al cuadrado y el menos 2y, estos sí se van. Entonces aquí ya vamos bien. Ya solo hacemos el paso de simplifique e integre dA de x. Lo bueno es que este método se ¿cómo se llama? Regula. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que si todos los pasos los están haciendo bien y si están integrando correctamente, Solo puedo igualar respecto a m de x o n de x. No importa. no importa, ¿ah? Pero sí, ya en el último paso lo único que te tiene que quedar es que esta función que solo depende de una variable, del otro lado solo hay funciones de una variable. Entonces, si dA de x es igual a 2x al cubo más 3, entonces aquí va a ser igual a de x. Ajá. Pueden poner la constante de integración o la ponemos hasta el final. Entonces ya solo escribimos la solución general. Entonces recuerden que la solución general es todo SF más SA igual a una constante. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener de... Mi función f tiene todos estos pedacitos, menos 1 medio, x al cuadrado más y al cuadrado, menos 2x por y, menos y al cuadrado, más esta a, y es igual a una constante. Y si mal no estoy, pueden ver de que, ¿cómo se llama? Si miran este otro problema que empecé integrando yo creo que aquí empecé integrando respecto a y también. Desafortunadamente en las notas no le integré respecto a x. Entonces, digamos, quieren que haga otro problema. Creo que hay tiempo para un problema más. Tenemos que ver, o sea, no se puede hacer si no es exacta porque a la hora de igualar que haya diferencia. Ajá. Incluso Sebastián tiene algo más interesante. Yo creo que en vez de ver un problema donde todo sale perfecto, ¿qué sucede? Sí, sí, Diego. Aquí hay una hoja. Miremos. ¿De dónde sale este 0.5x2? Es que viste, como hay que integrar la y, la integral de y es y al cuadrado partido 2. Ajá. Y por eso es que tengo ese punto 5, es un medio. Sí, pero x a la cuarta, ¿no? No, ya vi que dicen aquí viste qué pasó, aquí integré respecto a x. Yo creo que aquí vamos a tener que escribir que la que yo hice fue esta. Integré esta vez, pasé de f de x a f. Ok. Sí. Ok. Ahí está. Sí, no, ya vimos que en las notas sí está integrando parcialmente respecto a x.
Entonces, digamos, ¿qué sucede si la ecuación diferencial no es exacta? Yo creo que ahí teníamos que el problema 2a no nos quedaba todo exacto. 6x por y más y al cuadrado por dy más 3x al cuadrado más x por y es igual a dx y esto es igual a 0. Entonces digamos que ahí nos hicimos los locos, no verificamos las condiciones de las derivadas parciales y de un solo nos pusimos a integrar y esto digamos no es necesariamente un error fatal, es solo digamos algo que puede suceder en ecuaciones diferenciales. Entonces aquí no estamos haciendo lo que se llama el due diligence. Entonces esta la integro parcialmente respecto a y, luego la derivo parcialmente respecto a x y la sustituyo acá. Entonces integre respecto a y. Entonces tengo que f mayúscula es igual a 3 por x por y al cuadrado más 1/3 de y al cubo más una función que depende solo de x. Entonces ahí ya estoy encontrando todo, tengo esta incógnita y luego lo que hago es que la derivo parcialmente respecto a x. Entonces cuando la derivo parcialmente respecto a x tengo 3 por y al cuadrado más 0. Aquí voy a dejarlo como más a' de x, se mira un poco más bonito. Y luego esto lo tengo que igualar a 3x al cuadrado más x por y. Y aquí es donde se vuelve esto bien frustrante, porque vieron qué sucede si simplifico esta expresión. Vamos a tener a' de x al cuadrado es igual a 3x al cuadrado más x por y menos 3 por y al cuadrado. Y aquí esto sí es completamente incorrecta, porque la idea de este método era que ya solo nos tenía que quedar una función de una variable. Pero aquí tengo las dos variables. Entonces esto sí ya no se puede integrar. Porque la idea de este método es de que tienen dos variables, integran parcialmente respecto a una, derivan parcialmente y simplifican, y ya solo se quedan con una variable, entonces ya en el último paso solo integran respecto a una variable. Entonces, ¿por qué aquí está fallando esto? Entonces, ¿por qué se falló? Ajá. Y esta sí se va a poder resolver solo porque va a ser un tipo de ecuación que es una ecuación diferencial homogénea. Que eso vamos a ver si lo vemos el miércoles o si mejor lo guardamos para el otro lunes, porque ahorita sí que estoy observando como que, bueno, este método que es. Tal vez incluso la clase del miércoles mejor la voy a aprovechar para hablar la aplicación que está detrás de las ecuaciones diferenciales exactas, que es la conservación de energía. Para que miren que digamos esto si no es algo que a alguien se le ocurrió esta locura, porque ahorita como se mira este problema dice, bueno, pero ¿dónde están saliendo estas cosas? Y también nos falta ver, digamos, cómo encontrar la solución de un problema de valor inicial. Ahora, este problema sí ya tiene un nivel de dificultad más elevado porque también tenemos que lidiar con la integración, pero lo que sí van a poder hacerlo. Incluso todos estos problemas se vieron en análisis matemático 4, aunque curiosamente para ellos sí les gustó este método, pero es solo, bueno, deme los pasos y yo los sigo al pie de la letra. Entonces muchas veces hay personas que les encanta que todo se les dé al pie de la letra, pero ya problemas que son de razonamiento, no, eso sí no quiero. Ustedes vieron, esta de acá, respecto a cuál variable la derivo. Es de y, ajá. Entonces la derivada parcial de esta respecto a y es
coseno de x menos 0. Esta otra n la derivo parcialmente respecto a x. Y nos tiene que quedar coseno. Secante 0. Qué pequeño error, miran, que cometí acá. Es coseno de X, coseno de Y. Ajá. Y, sí, menos seno. Y menos seno. Porque la derivada de coseno es menos seno. Entonces, luego, esta la derivo parcialmente respecto a x. Entonces, aquí tengo 0. Aquí tendría menos coseno de x por seno de y. Entonces, sí, aquí afortunadamente esta ecuación diferencial sí es exacta. Aunque yo sí siento que esto es un poco tramposo, porque ya si tienen problemas donde resuelvan, ya como que está implícito que ya es exacta. ¿Sí? Entonces ya verifiqué que es exacta, entonces ya puedo decir que la derivada parcial de f respecto a x es igual a todo esto. Coseno de x por coseno de y menos coseno de x por dividido seno de x. Y de f de y es igual a secante de y menos seno de x por seno de y. Entonces, podemos empezar con este. Este es el más intimidante. Yo creo que en las notas empecé integrando este. Entonces ahora lo que voy a hacer es que... ¿Sí? Entonces integre respecto a y. Y esto es un poco rebuscado, la integral de secante. Pero curiosamente en análisis matemático 4 pudieron hacer eso y no sabían mucho qué era secante ni logaritmo de secante más tangente, pero se puede. Ajá, esa es la que era bonita. Ajá. Entonces, la integral de secante es logaritmo natural de secante más tangente. En algún momento, si realmente alguno de estos problemas vamos a estar usando estas integrales con frecuencia, no se sorprendan si en el examen tengan ahí un pequeño formulario con algunas integrales, pero van a ver que incluso eso no... no, lo que sucedería es que entonces ya lo más interesante de este problema, si uno no sabe esta integral, es encontrar esta integral. Entonces, si ya se les proporcionan integrales, así, bueno, esta parte de aquí valdría 0 puntos porque la tienen en el formulario. Y ya otros problemas, el resto de la ponderación se distribuye en todos estos pasos. Entonces, digamos, seno de y lo tengo que integrar. Entonces, seno de y su integral va a ser menos coseno. Pero ¿qué me falta? Tengo que agregar una función, pero esta función respecto a qué variable depende. X. Entonces, bueno, ahora derivo parcialmente respecto a y, a x, y la tengo que igualar con la de f de x que ya tengo acá. Entonces, vieron, esto se mira muy intimidante, pero como depende de y, 0. Este, digamos, la derivo respecto a x, entonces tengo más coseno de x por coseno de y. Y luego tengo esta c' de x. Y todo esto aquí es igual. Coseno de x por coseno de y menos coseno de x dividido seno de x. Entonces, aquí está un poco relajoso, pero ¿qué tenemos aquí de milagroso? Se eliminan los cosenos. Ajá. Entonces ya solo integre c, c' de y. Y miremos, tengo menos coseno de x partido seno de x. ¿Cuál es esta integral? Aunque se elimina ese coseno.
Ah, no, coseno de y. Coseno de x por coseno de y. Es logaritmo natural. Ajá. Sí, la integral, digamos, esta tienen que proponer una u es igual a seno, de u es igual a coseno. Solo Cristian, pero ¿Sí? ¿qué coseno fue el que pasó a dividir para eliminar? No, es que aquí como no me cupo el menos coseno de x partido seno de x. Ah, no, sí, pero usted eliminó el coseno de y. Se tuvo que eliminar porque coseno de x por coseno de y es igual a este coseno. Ok, sí, ok. Y se tiene, porque si no, entonces o la ecuación diferencial no es exacta o uno tiene un error ahí de integración. Ese de x. Entonces esta integral es menos logaritmo de... Ese de x. ¿Cuál es ese de x? Usted puso ese de y ese de x. Ah, gracias, sí. Gracias, Rubí, eso sí. No es error de procedimiento, pero es error conceptual. Entonces, ya que es igual mi solución general, escribo toda mi función f, logaritmo de secante de y más tangente de y, más seno de x por coseno de y, no me va a caber, menos logaritmo de seno de x. Vamos a hacer algo. Ahí estamos. Ya escurrí mi solución general. Entonces este tema sí definitivamente va a ser continuado mañana. No está difícil, pero es un juego, ajá. Sí, hay quiz el miércoles. Todos los miércoles hay quizzes. Ya está la nota del quiz.